Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los 3 ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Tomen asiento, por favor. Vamos a pasar entonces al mensaje principal, ¿cierto?, que está a cargo de nuestro pastor. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, Dios les bendiga nuevamente, estas cosas pasan. Y qué alegría podernos reunir para adorar a Dios en este día sábado, este día de reposo. El tiempo de este día séptimo no es nuestro. Por eso que estamos aquí, para adorar a Dios. Tenemos 6 días para hacer toda nuestra labor y el séptimo es para descansar, para estar en comunión con Dios, para aprender de su palabra. Y antes de empezar quisiera dar las gracias al Señor por los avances que estamos teniendo en este lugar. Dar gracias al Señor por la actividad que tuvimos el domingo, que salió muy linda. Ya hablé con la señorita esta que quiere bautizarse, que vive acá, y estamos tratando de ponernos de acuerdo cuando vamos a ir a dar estudio a ella. También se está organizando el tema para dar las charlas de salud, de la comida y receta vegetariana. Y agradecerle a la hermana María, porque ella aportó 35,000 pesos para la construcción del templo. Le agradecemos a la hermanita Margarita, ella aportó 10,000 pesos. También para seguir hermoseando este lugar, para que la gente se sienta grata y pueda venir a reunirse para alabar y adorar a Dios. Bien, vamos a empezar entonces el mensaje de esta mañana con el libro de Efesios en el capítulo 5 y versículo 1 y 2. Después de estas bendiciones que hemos tenido durante estos días. Dice así, ¿y cuál es el objetivo de estar con Dios? Dice, sed pues imitadores de Dios. Mire lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En estas líneas que hemos leído está el plan de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros en forma individual. Ese es el blanco al cual debemos llegar. Imiten a Dios, dice, como hijos que son amados, porque el Padre nos ama, ¿sí o no? El Padre Celestial nos ama. Imitemos entonces su conducta, tenemos que aprender de Él, estudiar la Biblia, escuchar su voz. En Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 127, dice, si realmente somos discípulos de Cristo, miren qué pregunta tan importante, si realmente somos discípulos de Cristo, nuestra vida testificará de ello. Veremos a Cristo en cada acto, reflejando su espíritu en cada palabra y en acción. Wow, ahí sí que nos dejó botados a todos, ¿no? Porque dice, si realmente nosotros somos discípulos, claro, vamos a ver más ratito, que no basta guardar el sábado, no basta reunirse, mis hermanos. Tiene que haber decisiones personales que nos una con el Señor, pero que se refleje en todo lo que hacemos, en cada acto, cuando tratamos con las personas, cuando nos injurian, cuando nos tratan mal, cuando nos ofenden, porque ahí sale el viejo hombre o la vieja mujer, como lo vimos el domingo pasado. Tenemos que aprender, mis hermanos, porque dije el domingo, porque no puede ser que nosotros salga el viejo hombre o la vieja mujer cuando estamos evangelizando.
Cuando queremos ganar almas para Cristo, vamos a descubrir de eso. Ahí decía entonces, participaba, dice, ser imitadores de Dios. Vamos a ver otro texto, 1 Corintios 11:1. Ahí nos da otro mensaje muy cortito, pero muy significativo. 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Usted podría decirle al vecino, mire, imíteme a mí, que yo soy como Jesús. ¡Wow! ¿Cómo sería eso, no? Perfecto en todo. Recién el apóstol decía que tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es paciente, Dios sirve a los demás, Dios nos alimenta, nos hace respirar. Y ahora dice, imítenme a mí, así como yo imito a Jesús. ¿Hemos llegado a eso? Vamos a darnos cuenta que ese es el blanco. Si usted quiere salvarse, tener la vida eterna. ¿Y cómo era Jesús? ¿Por qué dice el apóstol, imítenme a mí, así como yo he imitado a Jesús? ¿Cómo era el original? Isaías 53. Y en el versículo 3 nos va a mostrar que esta vida que tenemos, muchas veces hay sufrimiento, muchas veces hay dolor, muchas veces hay enfermedades. Isaías 53, versículo 3 al 6, al 6, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En este versículo que sufrió el Hijo de Dios, pongámonos en el lugar de él, cuando dice, desechado entre los hombres, despreciado. ¿Te han despreciado alguna vez? Quizás tú has ido a una universidad, supongamos, y como tienes poquito estudio, los profesores te miran en menos. O a lo mejor vas a una fiesta que te invitó una gente de dinero y tú llegas humilde y todo ahí con sus autos, con sus carros. ¿Te has sentido humillada alguna vez? ¿Te han humillado por tu condición? Dice que fue desechado entre los hombres, despreciado, mis hermanos. A veces pasa eso en algunas iglesias cuando uno da la verdad y todo a uno lo miran como que tuviera lepra. Lo desprecian. El Señor Jesús le pasó eso en su vida, no en un solo momento. Pónganse en el lugar de Jesús. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Vean cómo vivió Cristo, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Si tú estás enfermo, tú tienes dolores, te duele la cabeza, tienes distintos malestares, tienes que saber que Jesús ya vivió eso. Y ahora, no solamente una enfermedad. ¿Se acuerdan ustedes de Giesi y Eliseo? ¿Qué le pasó a Giesi? Le dio la lepra, ¿no es cierto? Por codiciar. A él y a su familia. Pero primeramente, Naamán había tenido lepra y Eliseo lo había sanado. Le dijo, sumérgete en el río y te vas a sanar. Hizo caso y ¿se sanó Naamán? ¿Sí o no? Ya, se sanó, se fue la lepra. Pero miren, esa lepra tuvo que haberse ido para algún lado. Y después cuando Giesi comete su mal, le llega a Giesi. O sea, las enfermedades tienen que irse para algún lado. Alguien tiene que llevarlas. Alguien tiene que sufrirlas. En el caso de Jesús, no solamente tuvo una enfermedad. Dice que llevó nuestras enfermedades. Estamos hablando, digamos, no sé, de cáncer, diabetes, todas, problemas de los riñones, diálisis. Si tú te sientes enfermo, te sientes mal, sepa que Jesús ya sufrió muchas enfermedades. Versículo 3. Mas Él, sea Jesús,
herido fue por nuestras rebeliones, sufrió nuestros dolores. Ahí está nuevamente la enfermedad, o dolores físicos que lo golpearon. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Usted ha estado abatido alguna vez en su vida? Abatido, podríamos hoy decir deprimido. Vamos a usar esa palabra. ¿Ha estado deprimido? Me escriben a mí constantemente gente en el mundo, en México, Estados Unidos, que sufren depresión. Personas que tienen dinero, que en la iglesia tienen dinero ellos, son hermanos de iglesia, pero sin embargo no viven felices, viven en continua depresión por el estrés, por el divorcio, por el trabajo, por distintas cosas. Aquí Jesús estuvo abatido. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ese es el Cristo. Dice el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Jesús. ¿Sufrió el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan ustedes que sufrió? Naufragó, padeció hambre, apaleado, algunas veces quedó botado ahí en la calle, porque azotado, porque pensaban de que ya estaba muerto el apóstol. En otras palabras, lo que les quiero comentar, hermanos, que para tener nosotros imitar a Dios, ser imitadores de Jesús, tenemos que estar dispuestos a pasar muchas penalidades, tribulaciones y angustias. Si tú has seguido este camino, tienes que saber que vivimos en un mundo quebrado. No estamos viviendo en el Edén. El pecado se ha enseñoreado de la naturaleza, de las enfermedades, de la pobreza, del sufrimiento, de las lágrimas. Todo lo ha provocado el pecado. En otras palabras, cuando nosotros nos separamos de Dios, estamos trayendo todo este mal al mundo y a mi vecino, a mi semejante, a mi hijo. Estamos trayendo toda esa tribulación al mundo. Por eso es que es importante lo que estamos haciendo hoy en día, reunirnos los sábados, porque estamos aprendiendo a saber y a tener la voluntad de Dios, imitar a Jesús como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, miren, vamos a leer 2 Corintios 11, versículo 23 en adelante. Porque ahí dice, o desglosa, lo que el apóstol Pablo sufrió. Dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Ya perdió la cuenta de cuántas veces lo habían azotado. En cárceles, en peligro de muerte muchas veces. ¿Ha estado usted en peligro de muerte alguna vez? Yo me acuerdo, la mayoría no ha estado. Pero una vez que fui a la playa, cuando era muy joven, yo me metía a nadar ahí donde, antes que se hagan las olas, bien adentro. Y un día no podía salir del mar. Y sentía que el agua me atraía y pensé que me iba a ahogar. No es una descripción que uno pueda darle a otra persona. Hay que vivirlo. Entonces el apóstol Pablo dice que vivió eso muchas veces. Entonces este cristianismo no es para gente débil. Es para personas que toman decisiones. Después dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, le dieron en la espalda. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad. Noten por favor si nosotros estamos en una taza de leche. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahora viene el invierno. Ustedes ven que estuvo más helado hoy día. Está haciendo un poquito más de frío. Se está notando. Pero ¿qué dice el apóstol? Que él pasó muchas veces frío. No le importó, mis hermanos. Ahora que viene el invierno, no le importa a usted tampoco el frío. En hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por toda la iglesia. Además, como era evangelista, se preocupaba por los hermanos, por la iglesia. Entonces dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tenemos que estar dispuestos a las tribulaciones, a los problemas. Y aún así, no perder la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Se habla mucho de la fe. La fe, mi hermano, es confiar en Dios. No pierdas, pues, este grande galardón. Significa confiar en Dios. Significa confiar en la Biblia. Confiar en lo que el Señor te muestra. Eso es fe. Entonces, esta fe movió al apóstol Pablo, movió a Jesús. Incluso el testimonio del apóstol Pablo, saben ustedes que hasta la casa de Nerón, el emperador Nerón, ya se estaban convirtiendo todos. Y cuando él hace su presentación delante del emperador Nerón, Nerón dijo, tu lógica es perfecta, te encuentro toda la razón. Y tendió él a tener un poquito de misericordia, pero pasó el rato y se le pasó. Porque miren, nosotros podemos ser impresionados ahora, en este momento, pero cuando salgamos se nos olvida todo lo que aprendimos en la iglesia. Como Nerón. Somos como Nerón muchas veces. Entonces, bueno, él lo mandó a matar al apóstol Pablo. Y ahora, ¿por qué tenemos que pasar esas cosas las personas? ¿Por qué tenemos que pasar por dificultades, angustia? Como dice ahí, va a venir un gran tiempo de angustia sobre la tierra. Porque Dios tiene que probar esa confianza que usted y yo tenemos en forma personal. Supongamos que viene un terremoto ahora. Supongamos que se empieza a mover todo. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Saldríamos arrancando, gritando? ¿O diríamos, estamos en las manos del Señor, el Señor dio y el Señor quitó? Sea bendecido el nombre de Dios. ¿Qué diríamos? Ahí se ve un terremoto, un incendio, lo que sea, cómo nos cambia. Pero ahora va a venir un tiempo grande de angustia. Vamos a leer Salmo 119, 126. Es un texto muy conocido. Y vamos a ver el cumplimiento de esta palabra y de lo que nosotros creemos. Salmo 119, versículo 126, dice así: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Miren, cuando la ley de Dios sea pisoteada más todavía, pueden ver ustedes que ahora pusimos sillas ahí también. ¿Las pueden ver? Nos estamos creciendo, gracias a Dios. Esas sillas están esperando personas sinceras que están a nuestro alrededor y que las van a llenar. Nos estamos preparando. Pero vean que no deberían estar vacías. Están vacías porque hoy las personas que nos rodean, los trabajos invalidan la ley de Dios con el sábado. Le hacen a la gente trabajar en sábado. Le hacen hacer distintas actividades en sábado. Se está violando la ley. Pero cuando esa violación de la ley sea a nivel de país, la profecía dice que Dios va a actuar porque han invalidado la ley del Señor. Nosotros sabemos que por la profecía Estados Unidos se va a iniciar una ley del domingo, un falso día de reposo, y va a venir la ruina nacional y Estados Unidos se va a ir ahí al precipicio. Esa es una profecía. ¿Para qué son las profecías? Para que tú confíes en la Biblia, confíes en el Espíritu de profecía. Que todo se cumple, ya le estoy diciendo antes. ¿Y por qué vienen estas cosas? Para probar la fe, la confianza.
si tú tienes confianza en Dios, en Jesús, o no la tienes. Y aquí le voy a leer, Evento el último día, página 115. Escuchen lo que dice. Cuando nuestra nación, hablando de Estados Unidos, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, o sea, cuando el gobierno se mete en la religión, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo, el séptimo día, o sea, el sábado, contra nosotros, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá a la ruina de la nación. Esa es la profecía. Mientras más se exalte el domingo, peor le va a ir a Estados Unidos. Después esto se va a extender a todo el mundo. México, Honduras, Colombia, Ecuador, Chile también. ¿Qué va a ser de tu vida, de tu fe, si hoy tienes una fe flaca? ¿Qué va a hacer ahí, mis hermanos? Si la Biblia dice, imiten a Dios, imiten a Jesús. Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí. ¿Qué será de nuestra vida? Cuando hoy en día estamos viendo que con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con órdenes ejecutivas, se está mezclando la religión con el gobierno, permitiendo que se hagan oraciones en los colegios, permitiendo que se pongan los 10 mandamientos en los colegios públicos del gobierno. Él ha prometido y lo está llevando a cabo que ahora Estados Unidos va a ir a favor de Dios. Va a ser grande Estados Unidos y que vamos a volver a los principios de los puritanos. Pero eso significa que van a guardar la Biblia, pero cuando dice séptimo día, ellos no van a guardar el sábado. Van a guardar el día domingo. Y ahí entonces, mientras más se acercan a eso, más la ruina le va a venir. Miren, ¿sabían ustedes lo que está pasando en Estados Unidos con las empresas, por ejemplo, con la Tesla, con Walmart, con distintas empresas, Nvidia, tecnológicas que se están yendo al suelo? Vamos a poner el primer video, por favor, donde dice ahí Tesla 1, de lo que está sucediendo, porque acuérdense que este presidente, miren cómo son las cosas, cómo se están dando. Este presidente está cobrándole aranceles a los otros países. Le han subido un 10%, un 15% de impuestos, recargando los precios que igual le ayudan a Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho entonces esos países? No se quedaron así. Ellos también le están aplicando intereses o aranceles a los productos americanos, lo que ha hecho que todo suba en estos poquitos meses que él lleva como presidente. Colócate, por favor, el primer video. Vamos a ver aquí. El fabricante de automóviles Tesla se enfrenta a dificultades. Las ventas en China cayeron un 49% en febrero. 49% cayeron. El año pasado. Al menos los pedidos del renovado modelo Y están aumentando en China. Las cosas tampoco van bien para el constructor de coches eléctricos en el viejo continente. En la Unión Europea, las nuevas matriculaciones de vehículos Tesla cayeron a la mitad en enero. A la mitad de enero. Para hasta ahí, por favor. Miren, ¿sabían ustedes que están cayendo la empresa Walmart? ¿Saben cuál es Walmart? La del líder. La de los supermercados, pero que ese es el corazón de los negocios, representa el corazón de los negocios. ¿Saben ustedes cuánto está costando un huevo? ¿Cuánto vale un huevo aquí en Chile? Hermana Macarena, ¿cuánto vale? 2.50. Allá está costando cerca de $6. Yo supe que 1.300 sea ahora más caro. $6, 6 por 9, son 5.000 pesos un huevo. Imagínense 5.000 pesos, claro, pero como le están subiendo los aranceles, está subiendo todo. Colócate el 2, por favor. El tecnológico Nasdaq en este 2025 para olvidar. Lo cierto es que algunas compañías como Amazon o Alphabet, las caídas en el acumulado del año son en torno al 8 al 10%. Eso es prácticamente lo que está cayendo solo hoy Tesla, que como saben, hoy cae más de un 8%. El balance de todo este 2025 es menos 40% para Tesla. Es increíble cómo se está desplomando la economía. La Biblia decía, el Espíritu decía, decíamos,
que cuando venga este asunto religioso que se mezcle el gobierno con la religión, iba a venir la ruina de Estados Unidos. Y yo creo que ya ha empezado. Porque vean lo que está, esto no se había visto nunca, estos valores. Aquí tenemos Walmart, por ejemplo, vean la gráfica, ¿tiene el puntero? Ahí pueden ver que va hacia abajo la gráfica. ¿La ven ahí? Claro, son unos días, uno puede decir algo puntual. Sigamos. La que viene. Ahí Walmart, ahí vean, ya tiene un mes de pérdidas. Va cayendo porque los productos son más caros. Al producto ser más caro, la gente compra menos. Sigue, por favor. Esto es Tesla. Recién Walmart, Tesla, vean la gráfica. Ha perdido casi 2/3 de lo que valía hace unos meses atrás. Compre menos porque es más caro. Dale, por favor. Bueno, ahí tenemos el efecto Elon Musk. Acción de Tesla se desploma y sella, un poquito más chico, por favor, y sella su mayor caída diaria desde el año 2020, se desploma. Dale. Y aquí tenemos lo de los huevos. Ahí está lo que yo les decía, lo que estaba mencionando ahí, que los precios, pueden ver ustedes la gráfica, y ahora está lo más bajo que puede comprar un huevo, es $5.9. Casi $6, o sea, 5.000 pesos. En algunos otros estados está a $10, $15 el huevo. ¿Qué economía aguanta eso? El huevo, ¿eh? El huevo es apenas uno de muchos productos que se están ya yendo por las nubes. Miren, aquí les voy a poner algunas imágenes que están circulando en estos momentos, en donde las gráficas son, digo, brutales. Vean ustedes, vean nada más eso, amigos. Es el más caro de todos los tiempos. El precio de los huevos jamás en la historia de los Estados Unidos había alcanzado esta locura. Entonces, mientras ellos más se acerquen a guardar el domingo, instauren en la iglesia leyes, peor le va a ir a Estados Unidos. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, aprender de Dios, saber nuestra salvación, saber cómo Dios nos perdona, cómo podemos ser imitadores de Él. ¿Se acuerdan ustedes lo terrible que es el inicio del pecado aquí en esta tierra con Adán y Eva? Cuando nosotros vemos acá, Adán y Eva salieron del Edén, se introdujo el pecado, la enfermedad, la naturaleza, distintas cosas, por la desobediencia. Y miren cómo el pecado trae consecuencias. ¿Cómo habrá sido? Porque ellos salen del Edén y van a ver el Edén con sus hijos, a adorar a Dios ahí a la puerta del Edén. Y pónganse en el lugar de Adán y Eva. Le están enseñando que Dios es bueno, ahí al frente del Edén no pueden entrar, pero están viendo. Y los hijos le preguntan y le dicen a Adán, pero ¿y entonces por qué estamos aquí afuera? Los hijos le preguntan a Adán y a Eva, ¿por qué estamos aquí afuera? Y ahí, quizás con lágrimas, con un sentimiento de atroz, de que porque ellos fueron desobedientes estaban ahora afuera. ¿Cómo se habrán sentido Adán y Eva en decirle eso a sus propios hijos, que por culpa de ellos estaban fuera? Entonces, el pecado trae consecuencias, mi hermano. Tenemos que aprender a ver lo que pasa con esta separación de Dios. Imagínense que una persona se sube al piso 10, supongamos, y se va a suicidar, y se tira del piso 10, pero en el piso 9 se arrepiente cuando va cayendo. ¿Qué pasa ahí? Supongamos que se subió, decidió matarse, se tira, y cuando va cayendo se arrepiente, dijo, uy, me equivoqué, se arrepiente. ¿Qué pasa? Entonces, hay situaciones que aunque uno se arrepienta, sigue la consecuencia. Las enfermedades vienen también por una consecuencia muchas veces. La depresión viene por algunas consecuencias también. Y debemos entender que a lo mejor tú has estado solo luchando toda tu vida por superar
algún mal genio, como recién se hablaba de la escuela sabática. Pero tenemos que enseñar de que uno no puede solo. Te ha dado golpe en la vida tratando de ser mejor, tratando de superarte. Y te ha dado costalazo, como alguien decía en la escuela sabática, que casi que no se podía alcanzar la victoria. Pero no es así. Se puede alcanzar. Si miramos a Jesús, si ponemos nuestra confianza en el Señor. Y ahora, miren ahora, vamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12 y versículo 2. Lamentablemente el pecado trae consecuencias, pero tenemos que ser imitadores de Jesús. Observen lo que dice Romanos 12:2. No debemos conformarnos, mis hermanos, a lo que somos ahora. Tenemos que cambiar, tenemos que crecer. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo somos transformados? Por la renovación de nuestro conocimiento en Dios. Y cuando llega esa transformación, salimos de un gusano, salimos de un capullo, nos arrastramos por el mundo, por el suelo, le salen alas a la persona y ya no es un gusano, sino una hermosa mariposa, un ser que puede volar. Pero es transformado por el conocimiento. Cuando venimos aquí a la iglesia venimos a aprender, a escuchar nuevamente esta palabra santa. Pero me voy a detener donde dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Qué hermoso, hermanita María. La voluntad de Dios que sea agradable para usted, agradable para mí. Una voluntad perfecta. Cuando llegas tú a la plenitud, te sientes contento, te sientes feliz de hacer la voluntad de Dios porque te es agradable y te es perfecta para tu vida, para tu corazón, para todo lo que tú haces. Pero ¿cómo lo logró el apóstol Pablo? Náufrago, lo golpearon, lo persiguieron. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Dice que todos lo miraban mal, despreciado, varón de dolores, desechado entre los hombres. Mis hermanos, tenemos que sacarnos toda esta coraza de mal. Y aunque no nos guste, tenemos que pasar por circunstancias, por enfermedades, por sufrimiento, por dolor, porque Dios quiere purificar, que salga el nuevo hombre de tu interior, la nueva mujer que salga y reluzca en obras de justicia. Por eso que vienen todas estas dificultades. Así que no desmayen, ni se asombren. Es una obra que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y ahora hay un canto ahí en el oeste, hay un canto que es un canto que fue escrito por Horacio Spafford. Les voy a comentar la historia de un himno para que vean ustedes cómo se debe tomar uno de la mano de Dios en medio de los problemas, de las dificultades, incluso de nuestros hermanos, quizás nuestra familia nos ofende. ¿Lo tienes? ¿Sí? En paz como un río inunda mi azota mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré. Dejemos hasta ahí. ¿Se acuerdan de ese himno? Sí. Tomen asientito, por favor. ¿Se dan cuenta que dice tengo paz, confío en Dios? ¿Saben la historia de este varón que escribió este himno? Colócate las diapositivas, por favor. Ahí ustedes van a entender cómo estos cantos que nosotros tenemos en los himnarios, las historias que hay detrás y cómo fueron escritas. Ese varón que ustedes ven ahí tiene una familia, él se llama Horacio. Tiene una familia que lo pueden ver ahí, con su esposa, con 5 hijos, 4 hijas y un varón, dale. Y resulta que se murió uno de sus hijos. Le dio una enfermedad y ahí ya les vino la tragedia. Avanza, por favor. Después de eso, tuvo
un incendio en Chicago, porque vivían en Chicago con su esposa Ana. Y en octubre del año 1871, él era abogado, se le quemaron todas las propiedades y su empresa se vino abajo porque se le quemaron los papeles y todo. Ahí está, un gran incendio. O sea, primeramente perdió un hijo y ahora quedó prácticamente en la ruina. Pónganse ustedes en ese lugar, sigue. Y ahí está con su esposa, están tristes, dale. Y en el año 1873, sigue por favor. Bueno, aquí están las hijas que él tenía, porque le quedaron 4, que era un hogar lindo, imagínense con chiquititos ahí corriendo para allá y para acá. Una se llamaba Annie, otra Maggie, Bessie y Toneta, o algo así. Le quedan 4 solamente, dale. Ellos, como la situación estaba mala en Estados Unidos, pensaron en hacer un viaje a Europa, a Inglaterra. Nos vamos a ir a Inglaterra porque aquí la situación está mala. Bueno, ahí él está pensando que se vaya a Inglaterra, pero no pudo irse. Entonces envió a su esposa con sus 4 hijos, con sus 4 hijas, y la envió a Europa, a Inglaterra. Dale. Ahí se están despidiendo, va a tomar el barco de ese tiempo, dale. Y el 22 de noviembre de 1873, el barco zarpa, pero el barco choca en el mar. Dale, por favor. Y ahí ustedes pueden ver la explosión, sigue. Ahí está la gente, ahí está la esposa y están las 4 hijas. Él está en Estados Unidos. Colócate ahora sí el videito ese de... algo terrible, ¿no? O sea, perdió a un hijo por la escarlatina, por esa enfermedad, después pierde todas las propiedades, como lo que le pasó a Job. Algo así. Más o menos parecido. Colócate el video. Y se hundió en solo 12 minutos, llevándose 226 vidas. Ana luchó desesperadamente por salvar a sus hijas, pero las olas se las arrancaron una por una de sus brazos. Ella, milagrosamente rescatada, flotaba sola sobre un trozo de madera cuando un marinero la encontró. Quedó sola. Ahí, colócale. Páralo, por favor. Imagínense cómo en la playa, en el mar, ver una madre que sus 4 hijas se empiezan a ahogar una tras otra y quedó solita ella. Y bueno, y llega a Inglaterra y tiene que escribirle a su esposo que perdió a sus 4 hijas. Entonces el esposo va a Inglaterra, dale por favor, y él viaja en un barco de nuevo, va a hacer un camino hacia Inglaterra. Y cuando él, dale por favor, ahí está en el barco, pueden verlo, y va llegando un momento en que el barco suyo, de él, va pasando donde se murieron sus 4 hijas en el mar. Dale. Y ahí entonces, cuando él va cruzando el mismo lugar donde murieron sus hijas, él escribe la canción que hemos entonado. Miren la historia del... Dale, por favor. Cuando la paz como un río atienda mi camino. Dale. Cuando las penas rueden como las olas del mar. ¿Usted ha pasado por pena? ¿Has estado triste? Bueno, este hombre también. Sigue. Cualquiera sea mi suerte. Vean, ya estaba entregado. Cualquiera sea mi suerte, me has enseñado a decir... Está bien con mi alma. Tenía paz. Dale. Y ahí él escribió ese himno que nosotros hemos cantado. Entonces, en los momentos difíciles, mis hermanos, es cuando debemos tomarnos de la mano de Dios. Él quita la carga. Él te da ánimo. Él te da fuerza si estás sufriendo, estás enfermo, no tienes dinero, tanta cosa. Sigue. Bueno, él llegó allá a Inglaterra y gracias a Dios pudo tener 3 hijos más. El Señor le devolvió y le regaló, me parece que eran 2 niñas y un niño, pero igual claro que el sufrimiento de haber perdido a los 5, pero igual el Señor le ayudó. Dale. Y entonces conoció a este predicador que es Moody, que es un famoso predicador de ese tiempo. Dale. Y él le habló acerca de Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Que recién dijimos, la fe, confiar. Yo he vencido al mundo. Entonces, si estás solo, sufriendo, estás triste, dice acá,
Yo he vencido al mundo. Tendréis aflicción, como vimos recién, van a venir una ruina nacional, Pablo lo azotaron, Jesús sufrió. Eso es normal si tú te quieres ir al cielo. Dale, por favor. Y ahí entonces él empezó a acompañar la esposa y él al predicador que está ahí, Moody. Sí. Y ahí escuchaban las predicaciones y su vida fue cambiando, fue siendo distinta. Dale. Y en el año 1881, continúa, se fueron ellos para Israel. Y ahí empezaron a predicar, empezaron a atender a los pobres. Y ahí Dios les quitó la pena, mi hermano. Porque cuando tú te pones a ayudar a alguien, se te saca la depresión. Si tú estás angustiado, triste, ayuda a otro. Y vas a ver cómo vas a estar tú feliz, contento. Pero si te quedas en la casa, te quedas angustiado, no ayudas a nadie, no tienes alegrías. Por eso ven ustedes la alegría que tuvimos el domingo. Las personas que llegaron, los contactos que se hicieron. ¿No nos fuimos contentos para la casa? ¿Ve? Ayuda. Y después nos fuimos ahí a comer, me parece, ¿no? Fuimos a comer al parque, a almorzar al parque. Qué hermoso vivir de esa forma. Te lo estás perdiendo. Y ahí entonces ellos ayudaban. Dale, por favor. Ahí ustedes pueden ver a ella que empezó a cuidar a los niños, a los dolientes, a los que sufren. Sigue. Y ahí él empezó a predicar también. O sea, fueron personas transformadas que cambiaron. Entonces, esta vida no es un mar de rosas, pero Dios tiene grandes alegrías para todos nosotros. Pero lo que quiero mencionar es que a pesar del sufrimiento, porque perderlo todo como Job, este varón, él se mantuvo unido a la mano del Señor. Entonces no te angusties, trata de que no estás sola. Claro, hay dificultades. Nosotros tenemos, mis hermanos, que llegar en nuestro ser a lo más profundo. No basta decir yo creo en Dios, sí, yo fui a la iglesia hoy. Tú tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, para poder pasar estos momentos de tribulación como le pasó a esta persona. Aquí voy a leer Ministerio de Curación, página 485, dice: es una noble obra dominar el propio espíritu bajo la mayor provocación. Si te provocan, tú tienes que mantenerte como Jesús, en la paz. No solamente en la tribulación, como lo vimos recién, en la provocación. Es una noble obra dominar el propio espíritu bajo la mayor provocación. La mansedumbre bajo la prueba y el sufrimiento es una evidencia de verdadera grandeza de alma. ¿Saben ustedes lo que es la mansedumbre, hermana Gladys? ¿Qué es lo que es la mansedumbre? Tranquilo, aceptar las cosas que vienen. La mansedumbre es cuando tú te pasan a llevar tus derechos y tú los soportas. Que alguien te trató injustamente, pero tú bajas la cabeza y no reclamas. Y no volver mal por mal. No volver mal por mal. ¿Tú eres así? O cuando te hieren, te enojas y rabeas y te sale el mal genio. Dice aquí, es una noble obra dominar el espíritu bajo la mayor provocación. La mansedumbre es la prueba, mis hermanos. Ser como Jesús. Ahora vean, nosotros guardamos el sábado. Nosotros llevamos años en la iglesia. ¿No debíamos nosotros tener un buen carácter? ¿No debíamos nosotros invitar a la gente con bondad, con ser amoroso, ser paciente con los errores que se cometen? Pero muchas veces, aunque guardamos el sábado, aunque damos el diezmo, somos como este ejemplo que vamos a ver de una predicadora allá en Jerusalén, donde dice, predica. ¿Cómo? Sí, pero vamos a ver otra cosa hoy día. Miren, pero no hagan cuenta que es allá. Pongamos nosotros en ese lugar. ¿Cómo somos pero tan deficientes, a pesar de llevar muchos años? Porque nos falta mirar a Jesús. Nos falta realmente ser manso y humilde de corazón. No que nos enojamos, nos enrabiamos y echamos todo por la borda. Dale, por favor. Vean esta predicadora. Ella está en Jerusalén. Santo, santo, Kadosh, está hablando en hebreo. Y está predicando.
¿Cuántas veces nosotros hemos ido a predicar? Muchas veces, en la calle. Párala, por favor. Vamos a poner el segundo. Pero cuando esa señorita está predicando allá en Jerusalén, usted sabe que es difícil. ¿Para dónde se fueron recién Stanford? Se fueron a Jerusalén a ayudar a los pobres a predicar. No es lo mismo predicar en Jerusalén. Y ahí se encontró con unos niños. Dale, por favor. El segundo. Y ahí llegan esos niños y le empiezan a escupir en la cara. Miren esos jóvenes. I have a full level of speed, my face. I have a full, it's all speed. Miren los niños lo que están haciendo. 예수와 아니 하들의 베아임의 베아가이 에이니시가 엘라 다르키. Yeshua said, I'm the way, the truth, Uno podría decir son niños, pero esos niños tienen padres y esos niños guardan el sábado. Hasta tienen una cosita aquí en la ropa, no sé si se dieron cuenta, que son unas cositas que usan porque tratan de hacer lo que la Biblia dice, y vean la actitud. Nosotros, aunque es impactante, muchas veces nosotros somos de la misma forma ofendiendo a pesar de que guardamos el séptimo día. Pensando de que ya somos salvos. Tiene que entrar al corazón. Tú tienes que tomar una decisión personal. De corazón, que en tu casa tú quieras agradar a Dios. Ser imitadores de Dios, decía el versículo. Y nos engañamos pensando que llevo 10 años, 20 años, pero no ha sido regenerado mi ser. Seguimos igual que el mundo. Igualito que el mundo. Y ofendemos y nos portamos. Y cuando nos enojamos, nos olvidamos de que somos de Cristo. Veamos el tercero. Miren ahora, uno puede decir, son los niños, pero vean ahora los adultos. El tercero. Aquí dice tres. Los niños insisten. Stop spitting! Stop spitting me! Vean ahí el adulto como le está echando. Vean. La predicadora dice que se detengan. Stop me. ¿Ven? Ahí, claro, interviene una persona. Hacemos al siguiente, al que sigue. Esos niños porque son, los padres le enseñan, ¿no? Claro, ahí hay una gente que pasa y que está tratando de defenderlo, pero veamos el otro. Miren el escándalo que se arma. El 4. Ahí hay un adulto, miren cómo lo celebra. Ahí está defendiendo a los niños. Y ahí este otro caballero viejito está defendiendo a la niña. Miren cómo le tira saliva. Y eso que hay libertad todavía. Y hay libertad todavía, pero lo que quiero destacar, mis hermanos, que nosotros podemos ser religiosos. Porque esas personas judías eran religiosas, usted lo veía hasta con el gorrito, y miren los niños cómo eran, pero ¿qué sacamos si estamos ofendiendo a los demás? ¿Qué sacamos con profesar, venirnos a sentar acá, si somos malos de corazón en distintas áreas de la vida? ¿Cómo? Dijo que él
los que están ahí son religiosos o tienen una normativa religiosa y la niña está predicando de otra manera y eso es lo que ellos más les... Claro, ellos están enojados porque decía que Jesús es el Mesías y eso a ellos les cae como bomba en la cara. Pero es la libertad de predicar ella. Y por eso que se ofendieron. El video es más largo, los niños la siguen y se añaden otros jóvenes y hasta patadas le tiran. Y el rabino le pega en la cara. Eso es lo que vimos la otra vez, que pasó un rabino y le pegó en la cara. Entonces, mis hermanos, pero no los veamos a ellos, veámonos a nosotros, cómo es nuestra vida. A eso vamos. Mis hermanos, es el propósito de cada sermón, de cada predicación. De ahí se junta todo lo que es nuestra vida religiosa. Si acaso imitamos a Jesús, si acaso amamos a las personas o no las amamos, o nos amamos nosotros mismos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el mal genio. Y con salirnos del libreto que ya no somos cristianos. Hay un texto que dice, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Si tú puedes mantener la calma en la confrontación, si tú puedes reaccionar bien, dependiendo de Dios ante una situación difícil, entonces quiere decir que tú estás avanzando en tu vida espiritual. Pero si de repente estás bien y al rato estás mal, se te metió el diablo, porque eso pasa. Reacciona, así como Pedro se le metió el diablo y entonces dejan la grande. No puede ser. ¿Cómo entonces vamos a ganar almas si estamos tratando así a las personas o nos tratamos así entre nosotros? Cada uno tiene que ver. Pero acá dice, el Espíritu de Profecía habla de esa mansedumbre. El más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Si tú te estás santificando, tienes que ser manso y humilde de corazón como era Jesús. ¿Y qué dijimos recién que es lo que es la mansedumbre? A ti te ofenden, tú eres inocente, te tratan mal y así tú no actúas, lo aguantas. No puedes ser dinamita toda tu vida. No puedes ser explosivo, cada vez mal genio, cada vez que algo no resulta. O una cosa que dejó la cosa aquí, a ti te gusta allá. ¿Qué importa? Entonces, ese es el pueblo que se va a ir con Jesús cuando Él venga. Dice, el más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Cuando esta gracia preside el alma, la disposición es modelada por su influencia y somos transformados a su semejanza, de a poco. Pero tiene que haber cambios, mis hermanos. Tú mira a Jesús y los cambios van a venir por sí solos. Miren lo que dice ahora en Ministerio de Curación, página 487. Aquí, para los que no se pueden refrenar en la pelea, en la discusión. Miren lo que dice. Los que aprenden a gobernar su espíritu serán considerados ante Dios como más grandes que aquellos que han vencido a los ejércitos terrenales. Si tú te puedes dominar ante la ofensa, habló mal de ti, no hizo lo correcto y tú te logras dominar, dice que eres más grande que inclusive que aquellos que gobiernan los ejércitos terrenales. Entonces, si te cuesta cambiar, si te cuesta, eres duro con las personas, no eres amable. Miren, me acuerdo aquí del caballero flaco ese que vino para acá la otra vez, que era pentecostal, que es pentecostal. Y me acuerdo que venía el hombre y por un interés, porque yo le ayudaba en la computación, no importa, que venga por lo que venga, pero Dios va haciendo la obra en el corazón. Y se paró un día ahí. Todos nos sentamos, estábamos en la reunión. Y yo no sé qué le dio por pararse ahí, pero las hermanitas al tiro fueron a reprenderlo. ¿Cómo ese hombre se sentiría ahí en un lugar extraño, nuevo, y que tenga gente hostil? No somos mansos, no somos pacientes con la gente. Si vamos a traer personas, vamos a seguir con la campaña, vamos a invitar por teléfono, va a llegar gente con todo tipo de problemas. Tenemos que saber tratar a la gente y ser pacientes con ellos porque ellos no tienen idea de Dios. Nosotros llevamos décadas. No nos vaya a pasar como esta gente que lleva desde nacimiento, que son judíos, que saben la Biblia, la Torá y todo, y miren cómo son.
Mis hermanos, el tiempo se acaba. El tiempo ya se está terminando. Estamos viendo la ruina nacional. Estamos viendo cómo los sucesos cambian, pero nosotros no cambiamos. Empezamos este mensaje diciendo: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ustedes saben que la Biblia no puede ser quebrantada. Tiene que ser así. Tienes que imitar a Dios. Y andad, dice, en amor. La bondad, la misericordia, el amor que no piensa en ti mismo, piensa en el otro, dice. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que tu vida y mi vida pueda ser un sacrificio vivo, pero de verdad, para con Dios, amar a Dios, y para con nosotros mismos, con nuestros semejantes. Que Dios nos ayude para poder llegar a ese blanco y para poder ser imitadores de Dios. Qué bueno que nos hemos reunido hoy día para crecer un poquito más. Qué bueno para que el Señor nos dé un nuevo corazón y ahí poder guardar realmente sus mandamientos. Yo estoy contento de haber compartido con ustedes. Me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente.